¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada en que vamos a tener aquí en el estudio Isabel Pla, la candidata, lo digo en pregunta, de Chile Vamos o todavía aún de la UDI para la gobernación metropolitana. ¿Cómo ve la ex ministra de la Mujer del gobierno, el expresidente Sebastián Piñera, también la contingencia, la interna de Chile Vamos? En fin, mucho que conversar, pero vamos de inmediato con los titulares. La Fiscalía formalizó en ausencia a Dayonis Orozco, el principal sospechoso del asesinato del mayor de Carabineros Emanuel Sánchez, detenido ayer en Colombia. El presidente de ese país, Gustavo Petro, aseguró que el sujeto va a ser entregado a Chile, mientras que la Cancillería Nacional indicó que va a dar máxima urgencia a los trámites de extradición. Como un chantaje calificaron en la oposición los dichos del presidente Boric respecto de priorizar la reforma de pensiones y el pacto fiscal por sobre la discusión del sistema político. Desde el gobierno, la vocera Camila Vallejo dijo que el mandatario solo busca cumplir su programa. En la Cámara de Diputados, en tanto, la presidenta Carol Cariola señaló que se puede caminar y comer chicle a la vez. El gobierno afina los últimos detalles del plan de acción de la estrategia de hidrógeno verde que debería ser presentado en los próximos días. Tras una reunión en La Moneda, el ministro de Energía, Diego Pardo, adelantó que se trabaja en 80 medidas y que esperan aprobar al menos 10 proyectos antes del término del mandato. Y en temas internacionales, sorpresa generó en España el anuncio del presidente Pedro Sánchez, quien el próximo lunes va a definir su permanencia o no en el cargo. A través de una carta, el mandatario pidió 5 días de reflexión luego de que la justicia iniciara una investigación en contra de su esposa por presuntos delitos de corrupción. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Con un nuevo ataque incendiario se produjo en la región de la Araucanía. Un grupo de sujetos quemó 11 camiones y otras maquinarias en una empresa de áridos ubicada en la comuna de Lautaro. En el lugar dejaron un lienzo exigiendo la liberación de los presos políticos mapuche. Daniela González nos cuenta los detalles. En este video se puede apreciar con claridad la magnitud del ataque sufrido por la empresa de áridos La Estrella en Lautaro la madrugada de este miércoles. Así quedaron 11 camiones y 6 máquinas totalmente consumidas por las llamas. Las personas que hicieron este atentado son personas que han dejado también un lienzo de una orgánica que funciona en nuestra región y que ya el Ministerio Público la está investigando y esperamos que próximamente haya resultados. Este es el lienzo que dejaron los responsables del ataque incendiario, solicitando la liberación de lo que ellos consideran presos políticos mapuche. El daño que se hace a las familias que hoy pierden su fuente laboral es tremendo, así como quienes han decidido invertir y crear puestos de trabajo en una comuna con tantas carencias como la nuestra. Esto se suma a la constante sensación de inseguridad que conviven nuestros vecinos de los sectores rurales y también urbanos. 1.800 millones de pesos sería la pérdida de la empresa de áridos ubicada en la Araucanía. De hecho, La Estrella ya había sido atacada anteriormente en el 2019. Este nuevo atentado demuestra que la violencia y el terrorismo sigue actuando en la región de la Araucanía. Las autoridades hace unos días celebraban la disminución de los ataques y hoy día responden con la quema de más de 12 camiones y maquinaria que trabajaban en la faena de extracción de áridos. Libertad a los presos políticos mapuches, querían ellos, con el lienzo que dejaron en el atentado terrorista de esta mañana a la familia Chavarría, que ya le han atentado 2 veces, este segundo atentado que le quemaron 11 camiones y 6 maquinarias. Pero por favor, ¿dónde la vieron si no hay presos políticos mapuche en Chile? Recordemos que este ataque ocurre a solo días de que Héctor Yaitul, líder histórico de la coordinadora Arauco Mayeco, fuera declarado culpable por los delitos de usurpación, hurto simple y atentado contra la autoridad, además de otras infracciones a la Ley de Seguridad del Estado. Obviamente esto tiene relación con la sentencia que se le coloca al terrorista Héctor Yaitul. Y en ese sentido lo que necesitamos es redoblar los esfuerzos, porque este tipo de cosas van a seguir ocurriendo, que nuestras policías estén mucho más atentas. Estamos bajo estado de excepción, pero tenemos que tener esta mirada distinta, necesitamos más inteligencia, necesitamos poder avanzar en normativas que permitan que todos estos terroristas queden en las cárceles. Seguramente este será una condena en donde yo reciba
toda la fuerza del Estado. Es posible tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, que efectivamente el acusado incurrió en las conductas latamente detalladas en la acusación formulada en su contra. Tras ser declarado culpable en el juicio oral, Yaitul conocerá su sentencia el próximo 7 de mayo. En ese contexto, la Fiscalía de Alta Complejidad pide 25 años de cárcel y el comunero ya cumple prisión preventiva desde el 2022. El cumplimiento de la pena será efectivo, ya que el líder de la CAM no ha tenido irreprochable conducta anterior. Su defensa cree que evidentemente es una condena de carácter política, en particular respecto también de los delitos de ley de seguridad interior del Estado. ¡Viva la lucha del pueblo mapuche! Porque nosotros efectivamente recuperamos madera, pero esa madera no es parte de las mafias del robo de madera, es otro tema. Así, la Araucanía se mantiene a la espera de la lectura de sentencia en contra de Héctor Yaitul, una región donde continúan los ataques incendiarios exigiendo la liberación de los presos mapuche. Y no pocas autoridades conectan el tenso ambiente en la zona con lo ocurrido en la empresa de áridos. Bueno, y en ausencia fue formalizado el presunto autor del crimen del mayor de Carabineros, Manuel Sánchez. Vamos a conversar de este caso con Carlos Andrés Gómez. Ahí lo vemos en pantalla, Carlos, periodista de RCN Noticias, quien está justamente en Popayán, el lugar donde fue detenido el imputado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y quisiera preguntarte cómo se ha tomado ya la detención de este sujeto que presuntamente, hay que esperar a ver qué dicen los tribunales, sería el autor del asesinato de un carabinero en Chile. Sí, Mónica, televidentes, buenas noches. Así es, ya fue trasladado a la capital de la República desde aquí en una aeronave Black Hawk de la Policía Nacional con máximas medidas de seguridad, trasladado donde fue llevado prácticamente en ese esquema de seguridad bastante blindado, bastante fortalecido hasta el búnker de la Fiscalía en la capital de la República. Aquí en Popayán pues está el registro de lo que se hizo, el procedimiento de captura, luego de el seguimiento que se le hizo desde su cruce por el puente internacional de Rumichaca, ahora ya pues tras las rejas esperando la decisión de la justicia para acceder a la solicitud de extradición que ha hecho el pueblo chileno. ¿Y cómo lo ha tomado la opinión pública? Porque evidentemente en nuestro continente ya es un tema muy complejo, el tema del crimen organizado, el tema de la porosidad de las fronteras. ¿Cómo se tomó que estuviera justamente en Colombia, que hubiera llegado hasta ese lugar y todo el operativo que lo acompañó? ¿Cómo repercute en el día a día, en cómo lo toman los ciudadanos y las ciudadanas? Digamos que esa falsa identidad con la que ingresó al país a través de la frontera en la ciudad de Ipiales con la ciudad de Tulcán en Ecuador, pues fue lo que permitió hacerle el seguimiento finalmente aquí a Popayán, donde estaba listo para tomar un bus de transporte público hacia la ciudad de Santa Marta. Claramente estaba yendo hacia el norte del país, rumbo al vecino país de Venezuela. La comunidad aquí dice, bueno, hubo reacción de la fuerza pública, hubo reacción de las autoridades colombianas, se logra la captura y eso, digamos, en parte da tranquilidad, pero digamos que está dentro de esos dispositivos que aquí son muy cotidianos por temas del narcotráfico, de los diferentes carteles, de los grupos armados ilegales que en esta zona tienen gran injerencia. Quisiera preguntar también por la reacción del presidente Petro, porque ha garantizado a la opinión pública chilena, lo ha dicho de manera abierta, que van a poner a este sujeto a disposición de la justicia y de las autoridades de Chile. La pregunta es, primero, ¿cómo se lee aquello? Y lo segundo también, ¿qué pasa con los tratados de extradición entre ambos países, con la posibilidad y la justicia, cómo ha actuado normalmente con este tipo de casos? Digamos que en esta ocasión las relaciones con Chile están en muy buenos términos. Usted lo ha manifestado, Mónica, el presidente dijo que todo está a disposición para que se haga justicia con este presunto asesino, este alto oficial de Carabineros de Chile. La comunidad ha aceptado, ha acatado, ha tomado de buena forma este trabajo en equipo, este colegaje entre las dos policías, incluso el hermanamiento que propende la misma Interpol para desarrollar este tipo de operativos. Sabemos que hay refuerzos en las fronteras, que en estos momentos hay una gran peregrinación de marchantes, de ciudadanos venezolanos, por eso se quiere hacer énfasis para estos casos en particular, para estos casos de criminales de alta visibilidad y de alta peligrosidad, para que esas estrechas relaciones de las fuerzas de los países pues eviten que sigan delinquiendo y caigan tras las rejas. Justamente más allá
de este caso que nos compete a nosotros directamente como chilenos y como chilenas, que obviamente queremos que haya justicia en el asesinato de este carabinero. Quisiera preguntarte por la inseguridad que se vive, porque cuando terminan las FARC, de alguna manera parte del ejército en la frontera con Venezuela, cuando terminan, digamos, su lucha armada y el enfrentamiento con el Estado de Colombia, parte de los refuerzos que ahí se destinaban se retiran, y hay también desarticulación de escindidos que forman bandas criminales. ¿Cómo se vive también? ¿Cómo es la situación de inseguridad entre Colombia y Venezuela también con el régimen que hay en Caracas? Es una situación muy compleja. Cuando en el 2016 se firma el Tratado de Paz con las FARC, se firman los acuerdos, pues infortunadamente surgen muchas bandas delincuenciales que se autodenominan disidencias, que salen de este proceso de paz, pero no solamente están en esa zona limítrofe entre Venezuela y Colombia. De hecho, la mayor presencia es aquí en la región suroccidental de Colombia. Está de noche, pero al fondo, aquí en el Cauca, se ve la cordillera occidental de Colombia. Toda esa cordillera está sembrada con cultivos de hoja de coca. La mayor dificultad es que ese es el combustible, el narcotráfico es el combustible que mantiene vivas a estas bandas criminales y que hoy nuevamente intentan hacer un proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero lo que vemos son acciones armadas. Hoy tuvimos hostigamiento a una población, le dispararon a la estación de policía. Anoche tuvimos un atentado con una motocicleta cargada con explosivos. Entonces es la forma de estas llamadas disidencias del Estado Mayor Central, antiguas FARC, de presionar para que se dé, para que siga avante este nuevo proceso de paz. De hecho, está un poquito tranquila, digamos así, la situación en la zona limítrofe con Venezuela. Aquí hacia el suroccidente, más hacia el Ecuador, hacia esta parte de Colombia, se concentra esta racha de violencia en estos momentos en el país. Ecuador también lo nombras, que es otro país que está viviendo esta crisis de inseguridad producto del crimen organizado. Carlos Andrés Gómez, periodista de RCN Noticias, muchísimas gracias por la gentileza de este contacto con CNN Chile. Un placer, Mónica, por acá siempre a la orden. Un saludo a todo el pueblo chileno, mi admiración y respeto para tan hermoso país. Un abrazo, igualmente para el tuyo. Gracias, feliz noche. Seguimos avanzando en la contingencia. En sus primeras horas como candidato confirmado por Santiago de Chile Vamos, Mario Desbordes arremetió contra la gestión de la actual alcaldesa Iracy Hasler. En su primera entrevista, fue aquí, ayer, en CNN Chile, dijo además que se iba a contactar con Aldo Duque, quien, frente a no tener apoyo de partidos políticos, hoy en la tercera ha manifestado su disposición para pensar en bajar su incipiente candidatura en favor del exministro en competencia. Bueno, de todo esto nos cuenta Estefanía Bustamante. Aun cuando faltan todavía poco más de 180 días para las elecciones de octubre, en Santiago ya comenzó la cuenta regresiva. A la disputa por el sillón municipal ocupado por Iracy Hasler se sumó un nuevo contendor, el candidato de Chile Vamos, Mario Desbordes, que en CNN Prime encendió la competencia. La alcaldesa Iracy Hasler vive en Santiago, ¿cierto? Sí. Y lo ha hecho pésimo, como la pelota, perdóname la expresión, porque de verdad muy mal. Fue directo y no se guardó nada tras ser confirmado por el bloque opositor, que tuvo intensas negociaciones para sellar el respaldo de Chile Vamos, sector que se ha fijado como objetivo remover al oficialismo de comunas emblemáticas como Santiago. La frase no es tan del estilo de él, pero no me parece ser ofensiva. Me parece mucho más ofensiva la gestión que ha tenido la alcaldesa. La verdad es que, como las pelotas, es bastante el desde como poder calificar la gestión. Lamentablemente la cosa ha llegado a un nivel tan dramático que hoy día expresiones de medias tintas no dan cuenta de la profundidad de la mala gestión que ha tenido la alcaldesa Hasler. Para enfrentar una campaña hay que enfrentarla con ideas y no con estas pachotadas. Mario Desbordes viene de un partido que fue el anterior a Iracy, que dejó la comuna abandonada durante mucho tiempo. Acusaciones de las cuales la propia alcaldesa no ha querido referirse, al menos esta vez, porque hasta hace solo unos días y cuando parecía entrampada la discusión de Chile Vamos en Santiago, otro fue el tono de Hasler sobre sus eventuales contendores. Parece que la derecha está con candidatos de descarte. Yo lamento el desorden, el poco arraigo, y en eso vemos mucho turismo electoral, falta de arraigo e incluso desorden. Particularmente Renovación Nacional creo que es un mal recuerdo para la comuna de Santiago. Que se cuide de los candidatos de descarte, porque la verdad que
Yo creo que la ciudadanía en Santiago, no tengo duda, quiere un cambio de gestión. Esa descalificación gratuita, yo no sé si le sirve mucho a ella. Otro punto es la posible candidatura de Aldo Duque, que en todo caso manifestó su intención para bajar sus aspiraciones ante Mario Desbordes, aunque se quedó sin el único respaldo posible hasta ahora, porque Republicanos le quitó el respaldo tras conocerse que él figura dentro del listado de Contraloría sobre abogados defensores de imputados por tráfico de drogas. La casta tiene miedo. La casta está preocupada. Y por eso me agreden. Pueden decir lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. No me quebrarán. ¿Está zanjado Providencia entonces? No está. A mí me dijeron que no. No está zanjado. Pocas horas pasaron desde que en la sede de la UDI se confirmara Mario Desbordes en Santiago para que lo mismo hiciera Renovación Nacional con una de las cartas clave de Chile Vamos. Vamos a respaldar a Jaime Belolio para que sea candidato en la comuna de Providencia. Fue ministro del presidente Piñera, fue además diputado de la República, tiene una trayectoria enorme. Quiero agradecer el respaldo de Chile Vamos a esta candidatura de unidad de la oposición en Providencia. Esto no tiene que ver con lo que ha sucedido en Santiago, donde se ha ratificado el nombre de Mario Desbordes para no darle más ventaja a la pésima administración de Iracy Hasler. No obstante, la confirmación del exministro UDI, Jaime Belolio, implica inevitablemente que las cartas de RN Nicolás y Cristian Monkever depongan sus intenciones con Providencia. Jaime Belolio estaba muy confirmado porque los liderazgos que son tan fuertes terminan cayendo por su propio peso y es muy difícil competir, por eso nos había costado tomar la decisión. Providencia realmente requiere harta experiencia, requiere mano firme y esa mezcla yo creo que Jaime Belolio es la mezcla perfecta. La combinación perfecta es lo que busca Chile Vamos, no solo en Santiago y Providencia. Conscientes de que pronto deben trazar el mapa electoral, darían a conocer el listado de las 100 candidaturas, donde pretenden sumar al menos 18 comunas a las 32 que ya tienen en su dominio. Está con nosotros Isabel Pla. Ya vamos a saber si es la candidata de todo Chile Vamos o de la UDI todavía. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en su primera entrevista, además, desde que la anuncian. Estamos con los debuts de todos los candidatos y candidatas. Mi primera entrevista en televisión desde el sábado, Mónica. Sí. A ver. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero, directamente le pregunto, ¿es la candidata de todo Chile Vamos o todavía solo de la UDI? Hoy día soy la candidata de la UDI y espero que en los próximos días, ojalá lo antes posible, Chile Vamos, ¿cierto, Sánchez? ¿Quién será él o la candidata por la región metropolitana, gobernadora por la región metropolitana? Y también espero que haga lo mismo respecto de todas las comunas y todas las regiones del país, ¿cierto? Porque cada día, en una campaña que va a ser muy desafiante, cada día es clave. Cada día que se demora Chile Vamos le está regalando al oficialismo un día para sus adversarios de alguna manera. No lo veo de esa manera. Yo he participado en procesos de negociación electoral y entiendo los tiempos de los partidos, porque además antes eran 2 partidos que tenían que ponerse de acuerdo. Hoy día son más partidos, Chile Vamos son 3, ¿cierto?, colectividades, pero además hay una coordinación que me parece muy sana e inteligente. Pero mi pregunta entonces, es, esta demora, ¿no cree que le va a terminar pasando la cuenta a los candidatos de Chile Vamos, no solo usted, en general? Estamos en plazo razonable. Estamos en plazo razonable, pero creo que es importante zanjar lo antes posible los nombres, convocar a quienes todavía no han sido convocados en todas las regiones y en todas las comunas del país. Estamos hablando en todo el país. Pero creo que todavía estamos en plazo razonable. Pero queda poco tiempo, dice usted, para que ya se acabe el tiempo razonable. Mientras antes, mejor. Ahora, para zanjar un par de cosas, ¿por qué se puso a disposición de la UDI? ¿Alguien le pidió que se pusiera a disposición? ¿Lo hizo usted? ¿Qué pasó? Mira, Mónica, a mí me pasó algo bien, no me había pasado. A mí me tocó mucho la muerte del presidente Piñera, pero más allá de lo afectivo, de la cercanía, me tocó también en lo político. Y desde esos días, desde ese 6 de febrero, los días siguientes, yo me preguntaba, totalmente en silencio, no lo comenté con nadie de mi familia, o sea, ¿qué estoy dispuesta a hacer yo, cierto, para sumarme a un proyecto que no solo prolongue un legado reconocido por la ciudadanía, sino que también sea un proyecto de futuro para recuperar la esperanza en Chile, cierto, para una alternancia en Chile? Y en las últimas semanas ya me lo propuse de manera más seria y me puse a disposición de la UDI y también, por supuesto, estoy a disposición de Chile Vamos para asumir un desafío que no es un desafío que no es fácil. Pregunta, ¿echa de menos a más exministros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera que estén dispuestos a jugársela?
Yo espero que en las próximas semanas hayan sorpresas, no solo de ministros, también de subsecretarios. ¿Vienen más nombres? Pero te quiero decir algo. ¿Vienen más nombres? Yo espero que sí, pero te quiero decir algo también, porque también hay que ser justa. ¿Qué? Tomar la decisión de ser candidato es una decisión muy difícil, ¿cierto? Porque es una situación incómoda, que además te obliga, ¿cierto?, a dejar lo que estás haciendo, si eres académico, si estás en una empresa, si eres abogado, si estás en tu trabajo habitual. Sí. Entonces es difícil tomar esa decisión. Así que yo creo que tiene que haber aquí un juego virtuoso. Despertar voluntades en las personas que tienen posicionamiento público y vocación, y también que los partidos convoquen a esas personas, ¿cierto? Y seamos capaces de transmitirles lo importante que este desafío electoral de este año, no solamente para las comunas y regiones, sino también es importante si queremos efectivamente representar a una mayoría que es una mayoría social que se opone al gobierno porque siente que en estos 2 años el país se ha deteriorado. Yo le voy a preguntar por los desafíos en la región metropolitana, pero antes un par de cosas. ¿Tienes alguna posibilidad de ganar en la región metropolitana? Si por un lado está la candidata, sea usted o sea Rosa Ollarse, de Chile Vamos, y por otro lado una candidata como Macarena Santelices de Republicano, digo, frente a un candidato que marca bien en las encuestas y que en muchos sectores es bien evaluado por la ciudadanía, como Claudio Rego, ¿tienen posibilidad con 2 candidatas desde la oposición? A ver, mira, lo que nosotros nos hemos planteado es ir a desafiar a todos los lugares, ¿cierto?, en donde hoy día ejerce el poder la izquierda, y la región metropolitana es una de ellas. ¿Ya? Esta es una elección además con segunda vuelta. En la elección del 2021, el gobernador actual llegó con el 25% a la segunda vuelta, y él ganó con los votos de la derecha. Su posicionamiento hoy día, él es el candidato de la izquierda. Hace 3 semanas, ¿cierto?, lo fueron a proclamar todos los alcaldes del Frente Amplio de la región metropolitana. Es un gobernador que lo hemos visto, ¿cierto?, muy coordinado con el gobierno, que no ha sido un contrapeso respecto al gobierno, que es uno de los roles que tienen que cumplir los gobernadores. Entonces, la situación del gobernador de la región metropolitana hoy día es muy distinta. O sea, llegó con los votos de la derecha, porque si no, con esos votos, o sea, sacó el 80% en Vitacura, el 90% en Barnechea, el 75% en Las Condes. Sin esos votos ganaba Karina Oliva la región metropolitana. Eso en la clave electoral, Mónica. O sea, yo sé que a usted le interesa siempre también. Sí, pero le pregunto, eso es la clave usted electoral. Diría que la situación electoral hoy día de Claudio Rego no es tan fuerte como fue la vez pasada. ¿Eso se atrevería usted a decir? No, yo lo que me puedo, más que atreverme a decir, lo que constato, ¿cierto?, en que todas las gobernaciones, en todas las regiones, las gobernaciones están abiertas, son competencias abiertas. O sea, no es carrera corrida. No es carrera corrida en la región metropolitana. Ni en la región metropolitana, ni en otras regiones. O sea, no debería sentirse tan seguro Claudio Rego. No tiene la elección asegurada, diría usted. Yo creo que conociéndolo, yo creo que él sabe que siempre una competencia electoral es desafiante, pero me va a decir, aunque tú estés compitiendo por la reelección. Ok, pero me va a decir que ¿tiene sentido tener 2 candidatas de oposición? Bueno, esta es una elección con segunda vuelta. Claro, hubiera sido ideal, ¿cierto?, tener un candidato que representara a la oposición, pero esto no es una competencia entre las derechas. Yo creo que... Pareciera que sí en varias partes, porque están liderazgos presidenciales en disputa también. Son proyectos políticos diferentes, pero con un objetivo en común, y mi objetivo, y estoy segura que el objetivo de todos los otros candidatos de la oposición va a ser el mismo, que es la alternancia en el poder en la gobernación de la región metropolitana, ¿cierto?, para devolverle no solo la esperanza, sino que la calidad de vida, la seguridad, las oportunidades a una región que es la más grande de Chile. Antes de ir a esos desafíos, yo quiero preguntarle, aquí tengo... Y serán los electores, entre paréntesis, yo me imagino que en una segunda vuelta los que tienen que decidir qué candidato, ¿cierto?, tiene más capacidades, más experiencia y más carácter para enfrentar esa tarea. ¿Te encuentra usted tiene más carácter que Rego? Más carácter que otros candidatos que están hoy día nombrados, sí. ¿Y yo, Rego? Yo creo que el gobernador le ha faltado carácter en estos años. O sea, creo que
los habitantes, yo formo parte yo vivo en la región metropolitana hace 37 años, ¿ya? Creo que los habitantes de la región muchas veces esperamos que el gobernador fuera un contrapeso frente al gobierno central. Y lo que hemos visto es un gobernador, ¿cierto?, muy condescendiente con el gobierno del presidente Gabriel Boric. En lo político, ¿cierto?, como por ejemplo, él llamó a votar apruebo en el plebiscito del año 2022, le ha dado todas las señales y ha sido muy condescendiente con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, incluso, ¿cierto?, en el proyecto del eje Alameda Providencia, para no asegurar que, por ejemplo, el monumento del general Baqueano va a volver al lugar desde donde nunca debió haber salido. Si usted es electa, si usted es electa, con usted el monumento del general Baqueano vuelve ahí. Vamos a tener una propuesta muy contundente, Mónica, para la región metropolitana. Si yo no voy a decirte hoy día qué cosas vamos a hacer, porque ya empecé a trabajar y va a ser que nos cuente y va a ser una propuesta que vamos a construir pero con si dijo eso del general Baqueano. Creo que, por ejemplo, hay cosas simbólicas y otras que son más prácticas y materiales. ¿Y esa simbólica? Creo que en lo simbólico y desde el punto de vista cultural para la región metropolitana y para el país también, el monumento del general Baqueano es un hito muy importante que tiene que representar, y de hecho nos representa a una mayoría de los chilenos y sobre todo representa un hito en la historia de Chile. Me gustaría mucho que estuviera ahí o en otro lugar cercano que fuera en un hito muy relevante de la ciudad. Quiero preguntarle por otras prioridades de la región metropolitana como la seguridad, pero antes tengo que dar los créditos a quien corresponde, me gusta siempre hacerlo, el Dínamo. En el Dínamo, Rosa Oyarce, primero, hoy día tiró un video por redes sociales, o lanzó, como se diga técnicamente, en que dice, yo soy la candidata de Renovación Nacional. Pero además, hoy día en el Dínamo dice, entre otras cosas, yo fui votada, no fui elegida a dedo. Perfectamente podemos llegar todas a la papeleta. O sea, que ella también vaya a esta primera vuelta. Usted sonríe, pero le dijo, no es indirecta, es directa. Yo fui votada, no fui elegida a dedo. Bueno, mire, yo tengo mucho afecto por la Rosa Oyarce, me ha correspondido, he trabajado con ella en 2 gobiernos, afecto y respeto en lo profesional. Cada partido define sus candidaturas, ¿cierto?, de la manera que le parecen más importantes. Yo me puse a disposición de mi partido acogió mi candidatura y será Chile Vamos, Renovación Nacional, Evópolis, los que decidan quién va a ser la candidata por la región metropolitana. Y lo importante además es la elección, ¿cierto?, en primera, y espero también, probablemente va a haber una segunda vuelta. Pero sí que sería una locura de que fueran 2 candidatas de Chile Vamos. No, yo creo que eso sería, por mi parte, ninguna posibilidad. ¿Usted no iría si es que...? No. Y no iría, no por mí, no por no competir, claro, sino que siento que en un escenario como ese, de verdad, se debilita mucho la posibilidad de, ¿cierto?, esta alternancia en el poder por la que vamos a empezar a competir, espero yo, en los próximos meses, y se debilita precisamente, justamente porque es muy difícil para nuestros electores entender que un conglomerado como Chile Vamos va con 2 candidatos. Ya, o sea, usted está dispuesta a ir a una primera vuelta en que esté Macarena Santelices de Republicanos, es que pero forma parte de otro. Pero no con 2. Somos derechas, pero forma parte de otro conglomerado que decide, de un partido que decide las cosas de manera diferente. Dispuesta a ir con Yo estoy en Chile Macarena Vamos. Santelices a una primera vuelta, pero no con Rosa Oyarce. Que no es que no esté dispuesta a ir con Rosita Oyarce, quien, como te repito, Mónica, la respeto y le tengo mucho respeto profesional y aprecio. No es que no esté dispuesta a ir con ella, es que si vamos 2 candidatos de Chile Vamos, ¿cierto?, evidentemente que se merman muchísimo las oportunidades de ganar. Es lo mismo que pasa en la comuna de Santiago, ¿cierto? Sí. Entiendo el punto. A todo esto, para que vayamos a otras materias, usted dijo que usted tenía mucho más carácter que otros candidatos. ¿Tiene más carácter que Rosa Oyarce? Sabes que yo creo que el carácter lo tienen que definir los electores, lo tiene que definir la gente me conoce, ¿cierto?, en distintos roles y saben que soy una persona muy respetuosa, pero también con mucha firmeza y carácter. ¿Y ahí qué Santelices? Por eso te digo, la gente me conoce. ¿Quién se refería cuando decía los candidatos? ¿Se refería a Orrego? A ver, ¿Se refería Mónica, ¿a quién se refería? Quiero saber para quién iba el mensaje. No, yo creo que las personas tienen que evaluar quiénes son las personas con más carácter. Avancemos. Y estos son cargos que sí requieren carácter y decisión política. Avancemos. ¿Cuál es la prioridad que usted tendría respecto de la región metropolitana? Mira, yo creo que hay 3 tareas que son las prioritarias, sin perjuicio de todas las demás.
por de pronto la seguridad. O sea, la región metropolitana es la región, ¿cierto?, con mayores índices de inseguridad. Es la región que tiene más alto índice de victimización en personas, victimización en hogares, una de las 3 regiones con más homicidios. Fíjate que en el informe que dio a conocer, que publicó ayer el Ministerio del Interior, es una de las 3 o 4 regiones que no baja el número de homicidios, a diferencia de lo que se ha hecho, porque usted no tiene, hay ciertas atribuciones que tiene y otras que no. Te voy a decir cuáles son las prioridades, a mi juicio, en esta etapa, ¿cierto?, de la región metropolitana. Seguridad, vivienda y un déficit de más de 500.000 viviendas, ¿cierto? Y hacer todo lo posible y todas las inversiones posibles para que la región recupere, ¿cierto?, las oportunidades económicas y de empleo, porque tenemos un índice de desempleo sobre el 9%, más alto que el resto del país. Vamos a tener una muy buena propuesta a favor de que se evalúe la presencia de las Fuerzas Armadas lo antes posible en la región metropolitana, ya sea en toda la región o en algunos sectores, ¿cierto? Pero sí con 2 condiciones muy importantes, con mucha claridad. Primero, claridad respecto de cuáles van a ser las funciones de las Fuerzas Armadas, cuál va a ser su coordinación y qué tareas va a compartir con Carabineros y con la PDI, cuáles tareas no va a compartir. Y la segunda, que es un tema muy relevante, garantías, ¿cierto?, y respaldo político a los efectivos de Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus tareas, para que no tengamos, como hoy día, ¿cierto?, a militares desfilando por los tribunales o incluso en prisión preventiva durante muchos años más cuando están cumpliendo con sus tareas. ¿Pero no está bien que los tribunales revisen si estuvieron o no de acuerdo de derecho sus actuaciones? Yo creo que los militares actúan de acuerdo a la ley en cumplimiento de sus tareas, y tiene que haber mayor claridad de cuándo están actuando dentro de la ley y fuera de la ley. Si actúan fuera de la ley, por supuesto, a los tribunales, pero no está bien que hayan... Esa es una garantía muy importante. Déjenme preguntarle, ¿es garantía de que no van a ser procesados nunca? Porque lo que están haciendo ahora, ¿hay algo que le parezca mal de lo que está haciendo la Fiscalía? Yo creo que, de hecho, en esto, desde el estallido hasta ahora, hay muchos casos que han sido sobreseídos. Te nombro, creo yo, uno de los más relevantes, un carabinero, ¿cierto?, en un centro de menores de Talcahuano, razón por la cual el general Rosas tuvo que renunciar. Pero no es una causa del estallido. Sí, posterior al estallido. Sí, pero me refiero, no es de las protestas del estallido. Y que hace 3 meses fue totalmente sobreseído. Así lo fue, claro. Y hay otros casos. Entonces creo que es muy importante, Mónica, siempre actuar todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Pero creo que si queremos tener Fuerzas Armadas colaborando con mucha importancia, sobre todo en la región metropolitana, tienen que tener primero claridad de cuáles son sus funciones y cómo va a ser su coordinación, y en segundo lugar la garantía de que las leyes se van a cumplir cuando ellos estén cumpliendo su tarea. ¿A favor o en contra de lo que proponen algunos, una amnistía para todos aquellos procesados o condenados respecto de hechos ocurridos en el estallido, de los carabineros y miembros de Fuerzas Armadas? Yo creo que hay un sentimiento de mucho dolor en una mayoría, Mónica, cuando hemos visto que el gobierno ha hecho 2 concesiones bien significativas con las personas que participaron de los hechos de violencia en el estallido. 1, los indultos, los 3 indultos de fines del año 2022, y 2, las pensiones de gracia. Ahí hay un dolor social bien importante que se ha manifestado, y creo que no solamente para zanjar, para de alguna manera balancear ese dolor, porque va a ser un dolor que no se balancea, que no se va a pagar, sino que en el fondo también para hacer justicia y en pro justamente de dar una señal muy fuerte, muy importante, de que se quiere no solo cohesión social, sino que también hay un respeto y hay un entendimiento de que fueron meses muy difíciles también para los carabineros. Creo que sí puede evaluarse una amnistía, ¿cierto?, a través del Congreso o alguna otra medida que sea de facultad exclusiva del presidente. Creo que el gobierno debiera estar evaluando. Indulto, digamos. Eso podría ser un indulto, pero creo que sería mucho más sano, más importante, una amnistía, por supuesto, para aquellos casos que puedan, que tengan mérito. No, entiendo su punto. Quiero ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo. 2 cosas. Una, usted fue ministra de la Mujer durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Quiero saber, este gobierno asumió declarándose como un gobierno, y así se define, como un gobierno feminista, y la ministra de la Mujer, cuando hace su balance de los 2 años, exhibe, por ejemplo, el tema de las pensiones, de lograr
este registro para que se paguen, que es un escándalo, lo sabemos, el no pago de las pensiones y otras cosas más que han hecho. Usted sabe cuál es el balance que se ha hecho. Yo quiero preguntarle si usted cree que este ha sido un gobierno feminista. A ver, te voy a contar que en nuestro gobierno, tanto en mis primeros 2 años como en los siguientes de Mónica Salaquet como ministra, se promulgaron 12 proyectos de ley. El registro de las pensiones de alimentos es del gobierno del presidente Piñera. Lo que la ministra Orellana impulsó, sí, y es complementario y hay que reconocerlo, es un proyecto, es una ley que permite retirar de las cuentas de los bancos y de otras cuentas de ahorro, ¿cierto?, el dinero para pagar esas pensiones. Yo creo que, quiero ser bien justa, yo creo que en el último año ha habido, ¿cierto?, la agenda del Ministerio de la Mujer ha sido mucho más aterrizada. Ha estado mucho más aterrizada y cercana con las verdaderas, con las principales, ¿cierto?, y más urgentes problemas de las mujeres que tienen que ver con la violencia, con la falta de empleo, con las pensiones de alimento, pero me falta todavía, ¿cierto?, acelerar ciertas cosas que fueron una promesa y que no ha pasado nada. Entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con cuidado. A mí me gustaría ver mucho a la ministra Orellana, por ejemplo, impulsando una indicación sustitutiva para que el proyecto de ley de sala cuna, que estuvimos conversando acá durante muchos años, cuando yo era ministra, Mónica, con usted, fuera efectivamente una realidad. Si no les gusta el proyecto que hay, bueno, propongan cómo les gustaría que fuera esa ley que terminara con esa exclusión totalmente injusta para aquellas mujeres que trabajan en empresas con menos de 20 trabajadoras y cuyos hijos e hijas no tienen derechos a la cuna. Cierro preguntándole, había hoy día una declaración bien fuerte de Víctor Pérez, que fue ministro del Interior, militante histórico de la UDI, y él ha dicho que hay falta de liderazgo en la UDI, que por eso han convocado poco para estas elecciones, que les falta convocatoria, que hay improvisación, que Belolio aparecía como impuesto, que Marcela Cubillos no la recibieron con los brazos abiertos como habrían debido, que falta convocatoria, o sea, y que si le va mal además en las elecciones a la UDI, debiera cambiarse la directiva. O sea, apuntó fuerte contra Javier Macaya, básicamente, y también contra María José Hoffman, que dice que no debiera ser la sucesora, básicamente, de entender eso. ¿Usted cree que falta hoy día en la directiva de la UDI liderazgo? Bueno, déjame decirte primero que Víctor Pérez es una persona muy apreciada, en la UDI forma parte desde hace más de un año de la Comisión Política, pero lamentablemente yo, que asisto frecuentemente a la Comisión Política, no lo he visto participar ni una sola vez. Y esa es una instancia justamente, ¿cierto?, para abordar esos temas que él está planteando en esa y en otras entrevistas que ha dado. Yo no formo parte de la directiva, pero yo creo que Javier Macaya le ha tocado enfrentar los tiempos más difíciles tal vez que haya enfrentado no solo la UDI, sino que todos los partidos políticos en el país. Que cuando se mire a la distancia el liderazgo de Macaya, ¿qué se va a ver? Se va a ver a un presidente de la UDI que ha sido capaz de tomar decisiones difíciles y ha estado dispuesto a pagar costos, entre otras decisiones difíciles, por ejemplo, el sumar a sectores de centro, abrirse a sectores de centro e incluso de centro izquierda, con el propósito de sumarlos en el proyecto del rechazo. ¿Usted en apoya septiembre a María del José 2022. Hoffman como sucesora de Javier Macaya? ¿Estaría dispuesta a apoyarla? Falta mucho todavía, por eso yo creo que María José, la Pepa, como le decimos, tiene una trayectoria de servicio público, de servicio a la UDI muy meritoria. Ya, y cierro con lo siguiente. Iván Moreira, en entrevista con Paula Escobar en Influyentes, nuestro programa que va los domingos en este canal, aprovecho de recomendarlo, dijo que había un deseo de los llamados coroneles, estos militantes históricos de la UDI, por si alguien no sabe, la gente más joven que nos ve no sabe, que había un intento por influir en el próximo gobierno, eventual gobierno de Evelyn Matei, si es que fuera ese el caso, ¿no? Entonces yo le pregunto si hay algo de nostalgia en los coroneles, si hay un deseo de tener más influencia como tuvieron en el pasado que la que tienen ahora. Bueno, dicen que la política es una vocación que no se extingue nunca, pero sabes, yo lo veo desde otro punto de vista, porque yo la verdad es que estoy más cercana de esa generación a la que tú te estás refiriendo que la generación que está gobernando hoy día la UDI. Yo creo sinceramente que el desafío que va a enfrentar ese gobierno, tanto si es Evelyn Matei, que es mi candidata, como cualquier otro candidato, ¿cierto?, que hoy día está en la oposición, va a ser un desafío gigantesco, no solo para la derecha, sino para el país. Y los liderazgos, ¿cierto?, de todas las generaciones, y particularmente los que tienen más experiencia, los que han participado en gobiernos anteriores, van a ser liderazgos muy, muy valiosos. No estamos enfrentando, ¿cierto?, situación, ni el país está enfrentando una situación para una guerra generacional. Aquí los talentos,
todos los talentos y todas las experiencias son importantes, y es más, si de mí dependiera, yo los convocaría desde hoy día mismo, ¿cierto?, a colaborar con propuestas, a desplegarse junto a los candidatos en todo el país, porque realmente estas son elecciones muy desafiantes, van a ser elecciones épicas, y yo creo que sí van a determinar, ¿cierto?, el futuro, la futura elección presidencial. Así que invitados a eso, e invitados, como te digo, si de mí dependiera, que no depende, a participar en todas las instancias y también invitado, en un Víctor, para que gobierno. vaya a la comisión política, porque el Que palo vaya, fue fuerte. que vaya a vaya la comisión, porque ya leí ahí. su experiencia es muy importante. Pero fue conciliar la FIFA con el reclamo. Ya. Muchas gracias, Isabel Pla, por la conversación y por la entrevista aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Mónica, a usted y a quienes nos siguieron en CNN. Seguimos avanzando y les contamos que algunos sectores de la oposición acusaron un supuesto chantaje por los dichos del presidente Gabriel Boric luego de que dijera que lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal y que la discusión sobre el sistema político debiera ser posterior. Colomba Eichholz nos entrega todos los detalles. En medio de las presiones para reformar el sistema político que se acrecentaron tras la negociación de la mesa de la Cámara, donde quedó en evidencia el efecto que provoca la dispersión de las fuerzas políticas en el Congreso, el presidente Gabriel Boric manifestó que antes de impulsar esos cambios había que zanjar las discusiones de la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Y que por lo tanto toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión, que es lo que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones. Declaraciones que no tardaron en tener reacciones negativas en la oposición. Fue el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien catalogó los dichos del mandatario como chantaje, agregando que los temas en que hay consenso no pueden postergarse a pretexto de otros temas en que no los hay. El abanderado gremialista insistió en que no se puede exigir aprobar malas reformas a cambio de algo que es necesario. Uno entiende que con un gobierno maximalista como este sea difícil avanzar en los temas en los que no hay acuerdo, como la reforma tributaria o pensiones. Pero es insólito que el presidente se las ingenie para que no avancemos ni siquiera en aquellas cosas en las que sí hay acuerdo. En ninguna parte del mundo puede ser un chantaje que el presidente quiera cumplir su programa de gobierno. La reforma a las pensiones es parte central del programa de gobierno. Desde que se hacía campaña, cuando se asumió, fue una de las principales reformas presentadas, es una de las prioridades ciudadanas. Prioridad cuya idea de legislar se aprobó el pasado 24 de enero en la Cámara de Diputados con 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones. En la instancia se apoyó la creación del Seguro Social, el aumento de la pensión garantizada universal, los cambios al seguro de cesantía y el autopréstamo. Ahora la propuesta se encuentra en su segundo trámite legislativo a la espera de que se discuta en las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado. Hoy día la prioridad para la inmensa mayoría de chilenas y chilenos, sobre todo para los adultos mayores, los jubilados, los trabajadores, es que avancemos de una vez por todas en la reforma de pensiones que la derecha se niega a aprobar en condiciones que mejoren las pensiones de quienes aportan 30 o 40 años de esfuerzo a nuestro país. Sin embargo, los avances en la reforma al sistema político también serían prioritarios para un porcentaje importante de la ciudadanía. Según la encuesta Plaza Pública realizada por CADEM durante la última semana de marzo, un 65% de los encuestados considera que es bastante importante modificar dicho sistema, donde un 43% está por apoyar la reducción de la cantidad de parlamentarios y un 13% en limitar la excesiva cantidad de partidos políticos. Se puede caminar y comer chicle a la vez, y creo que los procesos legislativos tienen que llevar sus ritmos, sus tiempos. Hay prioridades, sin lugar a duda, que ha puesto el Ejecutivo y nosotros también lo hemos manifestado, siempre las vamos a respetar porque el Ejecutivo tiene un poder constitucional para poder fijar prioridades legislativas en términos de los tiempos de tramitación. Podemos perfectamente caminar y comer chicle al mismo tiempo, podemos preocuparnos de lo tributario, de lo previsional y podemos y debemos, creo, sacar muy rápidamente esta reforma política en los temas más relevantes en los que creo además existe un alto consenso. Si no corregimos las reglas del sistema político, es muy difícil en el futuro poder avanzar también en otras reformas que pasan por el Congreso. De hacer cambios en el sistema político, los parlamentarios contarían con tiempo acotado, lo que va restando del gobierno del presidente Gabriel Boric, donde eventualmente se podrían enfrentar al mismo desafío que atravesó la Convención y el Consejo Constitucional, que incluían dicha reforma en sus textos, que fueron en ambas ocasiones rechazados. El presidente de la República ha visto que la última reforma importante que se hizo, que fue la reforma al sistema electoral binominal,
criminal tardó 25 años en sacarse adelante, por lo tanto resulta poco creíble que este Congreso, con las características y condiciones que tiene, pueda sacar una reforma al sistema político en menos de 2 años. En tanto, las directivas de ambas cámaras que se reunieron este miércoles ya fijaron las áreas prioritarias a legislar en el Congreso Nacional, entre ellas seguridad, economía y seguridad social, descartando el avance en los cambios al sistema político en el corto plazo. Lanzando un beso a la cámara, así fue captado Dayonis Orozco Castillo, con ese desdén, ¿no? Con ese desafío, el presunto responsable del homicidio del mayor Emanuel Sánchez. Todo esto mientras era trasladado hasta Bogotá, Colombia. El sujeto de 29 años fue formalizado en ausencia por el Ministerio Público para iniciar el trámite de su extradición a Chile. Veamos el informe de Valentina Nieto. Sin mostrar un ápice de arrepentimiento, Dayonis Orozco Castillo miró directamente a las cámaras para lanzar un gesto que no dejó indiferente a nadie. Actitud desafiante de quien es el principal sospechoso de asesinar al mayor Emanuel Sánchez. Orozco Castillo Dayonis Jr. En este momento está siendo retenido por la notificación 4 en el cual el país de Chile lo requiere a usted por el delito de homicidio carabinero. Fue capturado durante la tarde de este martes a bordo de un bus al sur de Colombia, en el municipio de Popayán. Su destino, aparentemente Venezuela, lugar al que pretendía llegar tras su huida de Chile en una travesía que lo llevó a recorrer 5 países en menos de una semana. Los análisis señalaban efectivamente un traslado de esta persona que lo iba haciendo día a día. Él no descansaba, simplemente tenía un objetivo que era salir pronto de la zona. Objetivo que llevó a Dayonis Oyendris Segundo Paz Pérez, la identidad falsa que creó para burlar a la justicia, a iniciar un extenso recorrido. Se trasladó desde la región metropolitana a La Serena para luego dirigirse a Iquique con rumbo hacia Colchane, junto a su pareja, su hijo y un segundo sujeto mayor de edad. Desde ahí salieron del país por un paso no habilitado, con destino hacia Oruro, Bolivia. Hubo una comisión de servicio por parte de Carabineros, principalmente en el extranjero, como observadores y por supuesto atendiendo los antecedentes que nosotros manejábamos, que eran muy importantes indicarlos como orientadores a la policía en el extranjero. Trabajo mano a mano de una delegación del OS9 que viajó a los distintos países para encontrar al sospechoso. Este video es una de las pruebas que lo posiciona en el Chevrolet Onix en el que se trasladaban a los 5 sujetos que el mayor Sánchez intentó detener antes de recibir los disparos. Impactos que provenieron de una única arma que por ahora se encuentra perdida. Hay antecedentes de que la persona que se bajó al final probablemente sea la persona que disparó, y también existen residuos nitrados de algunas prendas de las cuales se deshizo al momento de huir, y esa persona fue justamente Dayonis. Residuos que quedaron en un banano que llevaba ese día. Tras eso, Dayonis Orozco, Yolvi González, Josué Ramírez y Wilbert Olivares huyeron hacia Graneros. Más tarde sus caminos se separaron. Dayonis huyó en otro vehículo, mientras que sus compañeros siguieron el rumbo en el Honda Accord, en el que fueron detenidos unas horas después. Sin embargo, Dayonis tuvo la aptitud, digamos, de salirse de ese auto y subirse a otro, y cuando son detenidos los coimputados, él pasó al lado en el Toyota, que no tenía cargo porque no estaba en los hechos. Ese auto se mantuvo en Graneros durante la comisión del hecho. Desde ahí inició la travesía. Una vez en Bolivia, Dayonis se trasladó hasta Perú para luego viajar hasta Huaquillas, Ecuador, lugar en donde la fiscalía lo habría posicionado por las conexiones a internet de su pareja. La madrugada del martes se cruzó a pie a Colombia por el puente fronterizo de Rumichaca. Una vez ahí, tomó un bus con rumbo a la ciudad de Cali. Su destino final era Venezuela. Sin embargo, antes fue interceptado por la policía colombiana. Fue dentro de uno de estos buses interurbanos que la policía controla y hace un registro de cada una de las personas que está en el interior y logra la identificación. Logramos establecer que el vehículo había llegado a la ciudad de Popayán. Allí realizamos una intervención oportuna y a través de nuestra seccional de investigación criminal logramos la captura. No importó que intentara cambiar su apariencia ni utilizar otra identidad. El trabajo policial logró su captura, una labor colaborativa que también agradeció el general director de Carabineros. Estamos de luto
como institución frente a portas a 2 días, 3 días de celebrar nuestro aniversario institucional. Pero estamos con el corazón también contentos de que se haga justicia. Quiero notificar a los delincuentes, los que atenten contra los policías en cualquier lugar del mundo. Las policías estamos muy unidas para que los que pretendan atentar o cegar vida de policías, aquí reaccionamos todos como una sola familia. Capturada el principal sospechoso de asesinar al mayor Sánchez, tras la que desde Colombia ha manifestado su total colaboración. El presidente Gustavo Petro publicó a través de sus redes sociales que entregarán a Dayonis a Chile, proceso que puede realizarse ya sea por expulsión o extradición. Están estos dos caminos, uno que es un camino, un proceso que tiene derechos y garantías para el imputado, como es la extradición, y el otro camino, naturalmente, es la expulsión, que es un camino efectivamente mucho más ágil, porque básicamente es la ejecución de una atribución privativa que tienen todos los estados. Esta semana la Fiscalía ya había iniciado los trámites para efectuar la extradición. Eso sí, desde Ecuador. Este miércoles se repitió el proceso, formalizando en ausencia a Dayonis Orozco, para luego entregar los antecedentes a la Corte de Apelaciones. Es necesario iniciar un nuevo proceso de extradición. Ya lo habíamos intentado con Ecuador, pero estando en Colombia, entonces es necesario hacerlo nuevamente. Estamos confiados en que pueda ser este proceso no tan lento como en otras ocasiones. Meses. Como intervienen tantas instituciones en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo a través del Gobierno Nacional, y siendo un caso grave, que le interesa, obviamente, y afecta intereses de una república hermana como Chile, por supuesto que cada una de esas entidades seguramente va a emitir sus informes de manera rápida. Proceso que puede tardar varios meses, pero que esperan desde el gobierno las buenas relaciones diplomáticas con Colombia lo agilicen. Y que deberían ser mucho más ágiles en su resultado, a propósito de que la nacionalidad de la persona detenida no es de nacionalidad colombiana, y eso debería obviamente permitirnos un resultado lo más pronto posible. El camino es la extradición tiene sus tiempos en cada país, también lo tiene en el caso chileno, pero a nosotros lo que nos interesa también es que esta persona siga detenida, ¿no? Y esa garantía la tenemos. Extradiciones de Dayonis Orozco Castillo que esperan tanto las autoridades como la familia del mayor Sánchez. El sujeto de 29 años ya se encuentra en Bogotá a la espera del proceso que traerá al principal sospechoso del asesinato ante la justicia en Chile. Les contamos que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto su formalización. Su defensa presentó un recurso de amparo argumentando la existencia de, a su juicio, comillas, sesgo y parcialidad en la tramitación de la causa, pidiendo además un plazo razonable para preparar la defensa material. Esta acción se da luego que el Tribunal Constitucional rechazara nuevamente la solicitud de suspender la audiencia fijada para el próximo 7 de mayo. Al respecto, la vocera de gobierno Camila Vallejo sostuvo que el criterio TOA, tal como lo dijo aquí en CNN Prime, respecto a los funcionarios públicos que enfrentan una formalización, reiteró que, como nos había dicho nosotros, también se aplica al jefe de Carabineros. Aplica este criterio para todos y todas quienes tienen un cargo de confianza del presidente de la República, autoridades que responden evidentemente al Poder Ejecutivo, al presidente de la República. En un momento se le criticó mucho a la ministra y yo le decía, no maten a la mensajera, porque la mensajera, en este caso la ministra del Interior, lo que hace es señalar una definición del gobierno que ha tomado a propósito de qué, no de las personas, sea el general director o un ministro, subsecretario o otro cargo de designación exclusiva del presidente de la República, sino que de cómo resguardamos el adecuado funcionamiento de las instituciones. Este criterio de que frente a formalizaciones se le pida dar un paso al costado no es para juzgar o evaluar, o una forma de evaluar negativamente la relación con las personas o catalogar el juicio en el que están siendo investigados o procesados, sino que más bien es para permitir que las instituciones de las cuales están a cargo estas personas no tengan ninguna distracción en su funcionamiento y permitan un buen desarrollo.
Un robo afectó a las oficinas de la Subsecretaría de la Prevención del Delito. Anoche, 2 desconocidos ingresaron al edificio ubicado a solo pasos de La Moneda y lograron entrar a las oficinas para robar diversas especies, entre ellas 2 teléfonos móviles y una tablet. Según las pericias iniciales, al momento de ocurrido el hecho, había al menos 4 personas trabajando en las dependencias, pero ninguna se encontró con los delincuentes, cuyo paradero es hasta ahora desconocido. La PDI va a ser la encargada de buscar a los sujetos y esclarecer lo sucedido, aunque preliminarmente se ha indicado que no hay rastros de haberse forzado alguna puerta o ventana. Anoche, alrededor de las 22 y 11 de la noche, ¿cierto? Sujetos desconocidos, por los que hemos visto por las cámaras, hemos establecido que 2 sujetos desconocidos ingresan a los pisos del edificio entre el 7º y el 5º piso y proceden a sustraer diversas especies, entre esos artefactos de audiovisual y unos teléfonos, 2 teléfonos celulares y una tablet y una cafetera que eran de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hasta el momento nosotros vamos a empezar a trabajar con el laboratorio y con el personal en general que tenemos acá de la Brigada de Robo. ¿Cómo entrar rápidamente? Porque no hay forzamiento aparentemente. No, tiene que haber quedado a lo mejor algún error humano que pueda haber quedado. ¿Cuánta gente? El gobierno dio a conocer el documento final del Plan de Acción de Hidrógeno Verde. Se trata de un informe de 81 medidas que fueron trabajadas entre expertos y organizaciones sociales. Ya se adelantaron 10 hitos que marcarían el impulso a esta industria y los detalles los vamos a conocer con Javier Albornoz. Seguramente será una de las lecturas que tendrá el presidente en estas semanas. Es la primera entrega física que se hace del Plan de Acción del Hidrógeno Verde en su versión final, la que fue entregada a primera hora de este miércoles por los ministros de Energía y Hacienda al mandatario. Es llevar a la práctica, hacer carne la estrategia nacional desarrollada por el gobierno anterior, que fue una estrategia muy exitosa en capturar la atención de los mercados, la atención de los desarrolladores de proyectos. Ahora tenemos que también hacer parte a la ciudadanía del desarrollo de estos proyectos. Se trata de un documento con 81 medidas que se materializan tras un proceso de consulta ciudadana, la que contó con cerca de 2.000 comentarios que se recibieron en audiencias y talleres ciudadanos en 5 regiones del país. Esto será la base para comenzar a desarrollar esta industria. El hidrógeno verde es una industria que está en desarrollo, no es una industria establecida, asentada, y por lo tanto lo que vamos a tener durante los próximos años son proyectos que comienzan a materializar la existencia o a expresar la existencia de una industria de estas características. Los hitos propuestos en este plan se implementarán en 2 etapas. La primera partió el 2023 y terminará en 2026. Su diseño busca generar normas y regulaciones necesarias que permitan fortalecer las instituciones que autorizan y entregan los permisos. En la segunda etapa se plantea que entre 2026 a 2030 exista un ordenamiento territorial, certificación necesaria para la apertura del mercado y capital humano que pueda dedicarse a esta industria, todo con el fin de impulsar también la inversión en Chile. En este momento en Chile tenemos más de 50 empresas o más de 50 proyectos que están siendo estudiados por empresas. Pero lo que necesitamos es que esos estudios se transformen en decisiones de inversión. Y eso es lo que buscamos hacia el final de este periodo, de este gobierno, que tengamos entre 10 y 12 proyectos en esas condiciones. Para lograr eso, parte de los hitos específicos que desarrollarán son la instalación de electrolizadores en liceos técnicos profesionales de Magallanes, mejoramiento del muelle de Mardones para recibir insumos necesarios, pero también instancias más profundas como el aumento del aporte a la ley I+D a través de la reforma del impuesto a la renta y el inicio de operaciones de la planta de hidrógeno verde en Cabo Negro. Así como nosotros estamos tomando la estrategia nacional desarrollada por el gobierno anterior, esto es un plan de acción que se va a extender también hacia gobiernos futuros. Bueno, por supuesto es una buena noticia que se entregue este plan de acción que tiene bastantes medidas incorporadas dentro de su documento. Finalmente, este plan de acción viene a darle una bajada más concreta con acciones específicas y que naturalmente van a ayudar al impulso de esta industria. El desarrollo de proyectos en Chile ya cuenta con compromisos de financiamiento por parte del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Sin embargo, es relevante contar con una normativa que respete también los territorios en donde se instalará. Es muy deseable que la industria del hidrógeno verde se pueda acelerar de la forma más rápida posible, entendiendo que finalmente el objetivo del hidrógeno verde es permitir la descarbonización de Chile y también del mundo,
también tenemos que hacerlo esto de la mano a un desarrollo que sea también sostenible en el tiempo. El hidrógeno verde tiene el potencial de transformar diversos sectores, como lo son el transporte, la industria en general y la generación de energía en particular. El plan de hidrógeno verde es un desafío que nos involucra a todos como país, por lo tanto debemos unirnos en este esfuerzo. Avances más concretos materializados en un plan de acción que buscan posicionar a Chile en la industria del futuro para lograr la tan anhelada descarbonización. 9:00 con 28 minutos. De inmediato con Alicia Contreras en Información Internacional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Partimos con lo que pasó en España, porque a eso de las 2 de la tarde el presidente del gobierno español publicó una carta que nos hizo cambiar rápidamente la pauta del área internacional, porque en esta carta dice que está analizando si seguir o no en el cargo de presidente del gobierno español. Esto porque hoy día se conoció que su esposa está siendo investigada por delitos de corrupción y de tráfico de influencias. Él dice que esto es un ataque sin precedentes hacia ella, pero más bien hacia él, que tiene que parar, que tiene que reflexionar y decidir si es que sigue o no a cargo de ser el presidente del gobierno español. Laura Soto nos tiene todos los detalles en su siguiente informe. Buenos días, señor presidente. La pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Una respuesta breve a una noticia que lo golpeó desde muy temprano en la mañana. El presidente del gobierno español se enteró este miércoles de una investigación que la justicia del país abrió contra su esposa Begoña Gómez por presunta corrupción. Frente a aquello, fue interpelado ante el Congreso de los Diputados, pero su reacción no llegaría hasta ahí. Horas después anunció a través de una carta algo que ni siquiera sus colaboradores más cercanos esperaban. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. En un documento de un poco más de 3 páginas, Pedro Sánchez anunciaba también la cancelación de su agenda pública hasta el próximo lunes 29 de abril, día en el que comparecerá ante la prensa para comunicar su decisión. El mandatario denuncia una estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose y apunta contra el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal. La apertura de las diligencias previas contra Begoña Gómez las dio a conocer el medio digital El Confidencial. Citando fuentes jurídicas, informa que el procedimiento fue levantado en un juzgado de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, cometidos por la esposa de Sánchez por supuestamente intermediar a favor de ciertas empresas para que éstas consiguieran contratos públicos. Es una denuncia falsa más y uno empieza a estar un poco harto de esa estrategia por la que nos van a hacer vivir en un país donde hay que demostrar inocencia. Y eso es tremendo, ¿no? Una estrategia en la que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba. Y es que la denuncia se basa solo en titulares de prensa. Esta fue presentada el pasado 9 de abril por un polémico colectivo español conocido como Manos Limpias, organización que tiene vínculos con la ultraderecha y que en el pasado ha sido investigada por impulsar denuncias falsas. Su líder, Miguel Bernad, fue condenado a 4 años de cárcel por extorsionar a empresas con estos mismos procesos, aunque este año fue absuelto. Aún así, la oposición criticó al mandatario español por no responder ante este escándalo. Creemos que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Denunciamos que el presidente del gobierno apueste por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad.
Desde el Partido Popular califican su esperado anuncio del lunes como un acto de campaña electoral en vista de las elecciones parlamentarias que se celebran en Cataluña el 12 de mayo. Mientras tanto, en las calles se ve con escepticismo que Sánchez realmente vaya a dimitir. Yo creo que es más una forma como de meter miedo, pero que al final no va a actuar. Entonces, no sé, creo que es una forma de llamar la atención. No me lo creo del todo, sinceramente. Creo que es más un juego político quizá que algo que se vaya a plantear realmente. Creo que es una amenaza, pero que, bueno, la verdad es que creo que no se va a ir ni con agua caliente. El futuro del líder socialista sigue siendo incierto a tan solo 6 meses de haber tomado la posesión del gobierno de España por tercera vez en su vida. Y ahí pasamos rápidamente al siguiente tema que también está dando que hablar. ¿Qué está pasando con TikTok en Estados Unidos? Hoy día el presidente Joe Biden firmó esta ley que podría prohibir TikTok en el país. Y en términos simples, lo que pasa es que el dueño de TikTok es una empresa china. Claro. El temor de Estados Unidos es que las autoridades chinas obliguen en algún momento a esta empresa a entregar los datos de los usuarios de TikTok en Estados Unidos. Son 170 millones de usuarios que tiene TikTok en este país. Entonces, aprueban esta ley que básicamente lo que dice es que tiene que haber otro propietario de TikTok, una empresa que sea fuera de China. O sea, tienen que vender TikTok a otra empresa y tienen para eso hasta enero de 2025. Si es que no lo logran, entonces se prohíbe TikTok en el país. Acá, desde la empresa, dijeron que ellos van a acudir a todas las instancias de justicia para poder revertir esta situación. Escuchemos lo que dijo el director ejecutivo de TikTok. No te equivoques, esto es una prohibición a TikTok, a ti y a tu voz. Los políticos podrían verlo de otra forma, pero no te confundas. Muchos de los que apoyaron esta ley admitieron que una prohibición a TikTok es el objetivo final, en un momento decepcionante, pero esto no significa que sea definitivo. Es irónico porque la libertad de expresión en TikTok refleja los mismos valores que hacen de Estados Unidos un faro de la libertad. No se preocupen, no iremos a ningún lado. Estamos confiados y pelearemos por tus derechos en la Corte. Los hechos y la Constitución están de nuestro lado y esperamos que prevalezcan. Ya el presidente Joe Biden firmó esta ley, pero si es que TikTok acude a la justicia, esto puede ser un proceso que tarde años hasta que efectivamente sepamos cuál va a ser el resultado, el futuro de TikTok en ese país. ¿Pasamos al siguiente tema? Vamos con el siguiente tema. Ya, vamos ahora a la guerra entre Israel y Hamás, porque hoy día Hamás publicó un video de uno de los rehenes que se mantienen cautivos desde el pasado 7 de octubre en el país. Se trata de un joven de 23 años que estaba en este festival de música el pasado 7 de octubre y que fue capturado como rehén. Como CNN decidimos no emitir este video, pero se ve a este joven de 23 años sentado frente a la cámara con su brazo amputado y critica continuamente al gobierno de Israel. Ahora, se cree que probablemente él está hablando bajo amenaza, pero sí le envió un mensaje a sus padres de que está sano y vivo. Sus padres publicaron también un video de respuesta pidiéndole al gobierno que logre un acuerdo para poder traer de vuelta a casa a todos los rehenes, específicamente a este joven de 23 años. Escuchemos lo que dijeron los papás de este niño. Ver el video de Herch hoy es abrumador. Nos sentimos aliviados de verlo con vida, pero también nos preocupa su salud y bienestar, así como el de todos los demás rehenes y de todos los que sufren en esta región. Estamos aquí con un llamado a todos los dirigentes de los partidos que han estado negociando hasta la fecha. Eso incluye a Qatar, Egipto, Estados Unidos, Hamás e Israel. Sean valientes, inclínense, aprovechen este momento y lleguen a un acuerdo para reunirnos a todos con nuestros seres queridos y poner fin al sufrimiento en esta región. Tremendo, tristísimo además, y no hay que olvidarlo, claro, así como hemos dicho, los más de 30.000 muertos en Gaza, tampoco podemos olvidar que hay más de 100 personas que están retenidas, secuestradas por el grupo terrorista Hamás, y tampoco lo podemos olvidar. Exacto. Cada vida cuenta. Tal cual. Muchas gracias, Alicia. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos con todo el deporte y más aquí a CNN Prime. Termina CNN Prime, viene Democracia con Carol Urrejola y luego nos reencontramos, por supuesto, con Conexión Global Prime.
Hoy día el tema que vamos a analizar es Venezuela. Estaremos con una de las principales líderes opositoras para poder dilucidar en qué está, con cuánta fuerza tiene la candidatura de Edmundo González. ¿Creen que van a respetarse o no los resultados y que va a ser en alguna medida un proceso limpio, al menos en la parte del sufragio? Bueno, eso y más lo vamos a estar conversando hoy día en Conexión Global Prime. Miércoles 24 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.